Hace más de 40 años, las y los trabajadores de los bananales en Costa Rica fueron envenenados por el nemagón. El nemagón es un nematicida que se aplicó en Costa Rica entre 1967 y 1979. Esto a pesar de que científicos ya habían evidenciado todos los daños que podía causar esta sustancia a la salud humana. A pesar de todas las advertencias, este químico se utilizó en los bananales y hoy en día unos 15,000 trabajadores siguen sin obtener indemnización por la peligrosa exposición de la que fueron víctimas y sufrieron en estas bananeras. Hoy queremos escuchar los testimonios de personas que fueron afectadas por este nematicida y vamos a escuchar sus experiencias y cómo se han organizado también para exigir que se les indemnice y luchar para que se haga algo al respecto después de haber sufrido pues esta situación. Para eso tenemos entonces el día de hoy en este programa Salvador Mesén, quien es presidente del Movimiento Costarricense de Personas Afectadas por el Nemagón. ¿Cómo está, Salvador? Bien, sí. Y también nos acompaña Gilberto Campos, quien es parte también de este movimiento en defensa de los derechos de las personas afectadas por dicha sustancia. Bienvenido, Gilberto. Gracias. Muchas gracias de verdad a ambos por haberse trasladado desde sus comunidades en la zona atlántica del país para venir a compartirnos pues toda esta situación y que entendamos un poquito mejor qué fue lo que ocurrió y qué es lo que está pasando actualmente sobre este tema. Salvador, para empezar habría que mencionar que desde los 50, como resultado de diversas pruebas de laboratorio, investigaciones que se hicieron, pues se demostró que esta sustancia, el nemagón, podía causar esterilidad y podía tener otros impactos en la salud humana. O sea, esto es algo que ya se había advertido, además de los daños psicológicos que podía causar. ¿Cuáles son también estos daños y cuáles son las consecuencias que podía tener el uso de esta sustancia en las personas que estaban trabajando en los bananales? Bueno, eso fue descubierto en el 77 en los Estados Unidos, que hicieron unos estudios con ratas y conejos. Entonces, en lo que realizaron ahí, en dosis bajas, producía malformaciones, incluso de testículos reducidos, y en dosis más altas, muchas morían y quedaban estériles. Entonces ya estaba comprobado. Lo que pasa es que en el país siguieron trayendo el agroquímico a vista y paciencia, y ya descubierto, para seguir envenenando a los trabajadores. Y entonces a estas alturas todavía no ha habido suficiente voluntad de ver quién nos da el apoyo para que se concrete una indemnización, donde está demostrado que es más los padecimientos que la esterilidad, que incluso en los estados también, en el Instituto Nacional del Cáncer, dice que es el agroquímico más potente del cáncer que hay y que produce cáncer de mama, de testículos, de estómago, riñones, etcétera, para nombrar uno. Y en el país, sabiendo esto, igual se siguió utilizando este nematicida, a pesar de que se conocían estos efectos. Sí, claro que se seguía utilizando. Incluso hicieron unos estudios de aguas y donde todavía se comprueba de que está contaminado el agua. Y es que estos resultados además fueron tan contundentes que, como estábamos hablando, en el caso de los Estados Unidos se prohíbe el uso de esta sustancia porque se considera que es un riesgo para la salud pública. Y por todas estas cuestiones que se vieron evidenciadas en estos estudios con ratas. Ahora, en el caso de nuestro país, ¿cuánto se expusieron los trabajadores de las bananeras? ¿Por cuánto tiempo también estuvieron expuestos y cómo era la dinámica? O sea, ¿cómo se aplicaba el nemagón y cómo era el contacto que tenían los trabajadores con esta sustancia? ¿Cuánto tiempo se expusieron? Se expusieron de 1967 a 1979. Esos son muchos años de exposición. Es muchos años, claro que sí. Claro. Sí. ¿Y cómo era que se aplicaba esta sustancia? O sea, ¿cómo era el contacto que se tenía con este químico? Esto se aplicaba con un embo gigante en la raíz de las matas alrededor. ¿Cada cuánto se hacían estas aplicaciones? Generalmente el trabajador lo hacía todo el tiempo, ¿verdad? Porque la finca es una finca grande donde
hoy está en una sección, mañana está en la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que llegue otra vez el tiempo que tiene que comenzar donde se aplicó la primera vez. O sea, no fue que se expusieron en un momento, sino que era constante. Era constantemente, está correcto. Y durante varios años. Entonces, digamos, ¿en qué comunidades estaba pasando esta situación en la que habían trabajadoras y trabajadores exponiéndose a este químico? ¿En qué partes del país estaba dando esta situación? Bueno, más que todo en la zona atlántica y zona sur, parte de Heredia, donde es Puerto Viejo, Río Frío. Entonces son las comunidades más afectadas, que ingresaban gente también de varias partes del país, por ejemplo, en Nicoya, en Guanacaste, ¿verdad? Casi todo el lado de Guanacaste. Entonces llegaban al país y ahí hay muchos padecimientos. Por ejemplo, la defensora de los habitantes, Sandra Pinsky, cuando estuvo, hicieron unos estudios ahí, porque en los hospitales habían muchos que estaban naciendo hijos con malformaciones y abortos, y achacaron que era consecuencia de eso. Claro, justo quisiera que en el siguiente bloque profundicemos en esas consecuencias que quedaron a través del paso de los años y que todavía siguen, esas consecuencias en la salud humana. De momento vamos a hacer una breve pausa, pero ya casi volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre todos estos impactos que tuvo el uso del nemagón en las bananeras de nuestro país hace 40 años y cómo esos impactos también siguen viéndose reflejados en la salud de las personas que estuvieron expuestas a este químico. Don Salvador, como veíamos anteriormente, los efectos en la salud de las personas que estuvieron expuestas al nemagón fueron comprobados por investigaciones y aún así se siguió utilizando este químico. ¿Podría usted describirnos cuáles son todas esas consecuencias que tuvo, no solo en la salud de las personas, sino también en sus relaciones familiares, en sus relaciones de pareja, a nivel económico, a nivel psicológico? Todos esos impactos que tuvo la aplicación y la exposición a este químico, al nemagón, en las personas que trabajaban en las bananeras. Sí, casi por la mayoría. Lo que padecen los señores es dolencia mucho en los huesos. También hay muchos que me han entregado un documento, un dictamen médico, a donde les falta un testículo, les faltan los dos, padecen de impotencia, manchas en la piel, dolores de cabeza, muchos abortos. Hay un montón de padecimientos. ¿Qué pasa? Que entonces el poquito que se ganaba la familia, por ejemplo el esposo, cuando estaba laborando, tenía que invertirlo en esas dolencias o en esos padecimientos. Y entonces era, y para peores, escasos recursos. Como son unas personas de muy humilditos, ellos padecen, por ejemplo, el que padecía impotencia, hasta le costaba decirle al médico, y hay muchos de esos. El que le falta un testículo o le faltan los dos, porque hay muchos que están totalmente sin nada. Ellos no lo dicen. Yo les explico, mire, por favor, háblelo al médico, porque eso es a ver cómo le ayudan en la salud. Entonces, es un montón de daños y padecimientos, que por eso es que estamos aquí luchando para ver cómo se concreta esto. Y es que también entonces pasa por daños psicológicos y daños en las relaciones con la pareja, con la familia y demás. Claro, por supuesto. Nacen niños con deficiencias mentales, llamémosle así, con retardo. Hay otros que nacen, no se les nota mucho, pero a la hora del estudio no se concentran. Y eso abundan, son bastantes. Don Gilberto, y es que años después de que se aplicara, ¿verdad?, este nematicida en las bananeras, se emprendieron muchas luchas para que se indemnizara a las personas afectadas y de hecho se dieron algunas indemnizaciones, pero muchos trabajadores y trabajadoras también se sintieron engañadas y engañados porque nunca se les indemnizó. Entonces podríamos hablar de que ha habido un
un engaño hacia los trabajadores de las bananeras. ¿Cómo ha sido ese proceso de indemnizar a las personas afectadas? Claro que ha habido mucho engaño. Allá por el año 2003, 2004, hubo una señora, doña Susana, que anduvo haciendo negocio con eso, les daba una cochinada, los indemnizaba con una... Hubo persona que los indemnizó hasta con $15,000, con $15. 15 dólares. 15 dólares. Y ahí esa señora, se llevó entre las patas a más de un afectado. Sí. ¿Y cómo ha sido entonces la lucha a partir de esto? O sea, ¿qué se ha hecho al respecto ante esta situación tan injusta? Ahora precisamente estamos nosotros, ¿verdad? También tratando de que se haga justicia con los diputados, todo eso, para ver si se recuperan algo de ese daño que les hizo el Nemagón. Tengo aquí datos de que en 1998 la Defensoría de los Habitantes hizo público el informe número 250-2398, donde señalaba la responsabilidad de las empresas fabricantes y de las mismas bananeras y del mismo Estado costarricense por todo este problema del Nemagón. Es decir, ya hace casi 20 años que se emitió un informe oficial que señala a los responsables y reconoce que hay negligencia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si ya se ha reconocido quiénes tienen la responsabilidad, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace nada y no se resuelve a favor de los afectados? Es que yo digo como falta de interés de parte del Estado, de parte de los políticos, de parte de los diputados en sí. Nos dicen que nos van a ayudar, pero ellos van caminando como con lentitud, porque uno lo ve tan sencillo las cosas. Por ejemplo, volviendo a una partecita atrás de lo que usted le preguntaba al señor, lo que se propuso fue este proyecto 18.802 para ver si se hacía verdadera justicia de una vez por todas, porque está comprobado ya los daños hacia los afectados y una serie de cosas, y también no hay que tapar el sol con un dedo. La unidad ejecutora técnica violentaba todo derecho de los señores, en el cual decía, no, está bueno, porque le medía, o le contaba solo la cantidad de los espermatozoides y vaya para afuera. A donde, por ejemplo, la doctora que declaró hace unos días a favor de nosotros dijo muy claro que no solamente eso se tenía que tocar, sino los padecimientos que tienen los afectados del Nemagón. Entonces, a raíz de eso es que se propuso el proyecto para que se haga justicia. Entonces, estamos pidiéndole a todo el gobierno, a los diputados, que por favor, de una vez por todas, pues, ya llegamos a concretar esto, porque son miles que están muriendo y están padeciendo. Que arrastran estas consecuencias desde hace tantos años. Bueno, y precisamente vamos a profundizar un poco más en este tema y en todas las luchas que se han venido haciendo, porque también, bueno, en 2001 se aprobó un proyecto de ley que ordenaba indemnizar, pero vemos que no ha sido suficiente. Entonces vamos a profundizar más en el siguiente bloque sobre este tema. Vamos a hacer de momento una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy estamos conversando con representantes del movimiento de personas afectadas por el Nemagón acerca de todos estos impactos a la salud y a otros planos de la vida de las personas que trabajaron en las bananeras, y que esos efectos desde hace 40 años se vienen manifestando y no se ha hecho nada al respecto para indemnizar y proteger los intereses también y las denuncias y exigencias que hacen estas personas. Hablábamos entonces en el bloque anterior de que existe una ley, que es la ley que se aprobó en el 2001, la ley 8130, que ordenaba al INS indemnizar a las personas, a los exbananeros que fueron afectados por este químico. Pero esta ley no ha sido suficiente, ¿es así? En realidad así es. Del 2001 al 2006 es la 8130.
En el 2006 presentó una reforma que es la 8554 Merino del Río, Hinao. También que dice el INS, o la Unidad Ejecutora Técnica, que ahora se cerró ya en el 2014. Entonces, por ver tanta injusticia que no se cumplió a conforme está establecida la ley, porque se violenta todo derecho y es por parte de la Unidad Ejecutora Técnica, etcétera, entonces es que propusimos el proyecto 18.802, en el cual le hemos dado un seguimiento, ya tenemos 2 años, 6 meses, por ahí anda. Entonces, estamos pidiéndole a los diputados que por favor nos ayuden. Ahorita está en la Comisión de Sociales. Lo que eso viene a ser es verdadera justicia por esta razón. Estamos pidiendo que se concrete, que se le pague a las personas afectadas solamente por el hecho de la exposición, porque está demostrado más el padecimiento que la esterilidad. Entonces, ¿qué pasa con eso al indemnizar al trabajador? Ahí el Estado o el gobierno o lo que le corresponde, incluso al IN, hay miles de millones de colones de economía, porque la mayoría se fue el dinero en tantos trámites, en los exámenes de que hacían los médicos, los funcionarios que tenía el INS, entonces eran millonadas. ¿Y por qué en los trámites? Si son verdaderamente los señores, para que se concrete esa justicia, el envenenamiento, porque ellos son los afectados, no en los trámites. Incluso hay diputados que dicen que todavía tienen que enviarlos a los exámenes, en el cual los vamos a poner, y si es necesario llegar a las últimas circunstancias, porque no vamos a permitir. Eso es una charlatanería, por ejemplo en el INS, que venía y los mandaba anteriormente, dice, cuando los mandaban al examen, dice, desnúdese, saquen la lengua, levanten las axilas, pónganse de 4 patas a como a uno sencillo. Una serie de humillaciones que eso es inviolable, o sea, eso no es, perdón, eso no se puede permitir. Eso se debían de demandar más bien por eso que le hacen a los señores. Además de que si ya estaba comprobado que habían estado expuestos a esta sustancia y que esta sustancia causaba todos esos efectos, no debería ser necesario que se pasen estos procesos que humillan a todas las personas afectadas. Y ahora, ¿qué pasa con esta reforma que se quiere hacer a la ley? ¿En qué estado está? ¿Quiénes la apoyan? ¿Quiénes no? ¿Quiénes la están impulsando? ¿Cómo está el estado de esta reforma? Está en la Comisión de Sociales por los momentos. Y ahora, como para contrarrestar que estamos pidiendo 0 de examen, necesitamos unos testigos. Por ejemplo, como los médicos que están declarando, ya declaró una, Lidia Salazar, que dijo muy claro, los exámenes anteriores que se hicieron por medio de la Unidad Ejecutora Técnica, del IN, etcétera, eso no eran los recomendados, porque no se tocó ni la esterilidad, solamente el número de espermatozoides vaya para afuera como que todo el mundo está bueno. Entonces se tenía que ver otro tipo de daños y tenía que revisarse, o sea, con médicos especialistas de los pies a la cabeza para determinar todos los padecimientos, porque como país, dijo ella muy claro, aquí nos quedamos cortos, tanto como el Estado o los gobiernos y tanto como médicos, porque tenían que darle un seguimiento de los padecimientos hacia los señores. Y lo que viene a concretar este proyecto 18.802 es que se haga verdadera justicia con aquel, por ejemplo, el señor que ya falleció, que los familiares tengan el del beneficio, porque no falleció porque quiso, fue por el envenenamiento. Ahora, el IN rechazó porque dice que está bien, pero estuvo en contacto, porque está demostrado que solo por el contacto ya tiene padecimientos, entonces que tenga ese beneficio. El que le han dado una partecita de dinero, que es una miseria, como una migaja, como la migaja del pan cuando uno está comiendo, eso es increíble. Entonces que venga a obtener el restante del dinero aprobado ahora. Es un ejemplo, por decirle algo, nosotros estamos ahí a que se concreten 5 millones. Si hay suficiente voluntad, que sea más, porque aquí no hay suma con qué pagar este daño. Claro. Entonces, que aquel que le dieron 100.000, que le dieron 1 millón, que le completen el resto. El otro, por ejemplo, el que nunca metió un caso, ¿por qué motivo no lo metió? Porque padecía de disfunción eréctil, ya no funcionaba. Otro porque
pertenecían a una religión, etcétera, por lo que fuera, pero se demuestra en el documento que de 1967 a 79 laboró en la compañía bananera tantos años en el tiempo que estuvo el agroquímico, con eso se debe concretar la indemnización. Ajá, debe ser razón suficiente para que se haga. Perfecto. Ahora, ya han pasado 40 años de esta situación que no se ha resuelto. ¿Qué más, Gilberto, debería de decirse sobre este tema para convencer a los diputados y diputadas de la urgencia que hay de que se haga algo al respecto y de que se haga justicia, que de verdad se puedan aplicar todas estas cuestiones que nos explicaba Salvador? ¿Qué podemos decir para convencer y que se mueva la voluntad política en la Asamblea Legislativa? Es que ya no podemos decir nada, todo el mundo sabe, los diputados conocen perfectamente el daño que ha causado eso. Ahora lo que necesitamos es voluntad de ellos que nos ayuden. Claro, que se tomen ya acciones Es concretas. correcto, que se tomen acciones concretas porque ya no hay que explicar nada, todos saben el daño que ha hecho ese nematicida. ¿Y qué podemos hacer también las personas en general, digamos, como pueblo, al respecto para dar a conocer esta situación y la urgencia que hay y también, pues, sumarnos a esta lucha tan necesaria de todas estas personas? ¿Qué podemos hacer para apoyar esta lucha que ustedes han llevado todo este tiempo? Bueno, voy a retrasar una partecita. Aquí lo que yo miro es, por parte de la Asamblea, hay diputados con muy buen interés, buen deseo, pero veo que esto camina como una tortuga enyesada. Esto es algo de emergencia, es como una emergencia nacional, llamémosle así, en el cual se le debe prioridad y tome y deme, que se camine rápido. Por ejemplo, ahorita se pidieron 4 médicos especialistas en los temas, incluso una doctora que es Catherine Wesselin, que se dedica exclusivo a analizar los químicos. ¿Por qué no se trae de hoy a mañana, ojalá? Pero los procesos son tan largos. ¿Y a dónde queda eso que se dice, la ley pronta y cumplida? Es tremendo. Entonces, y pasamos siempre por sí, que mire, que le vamos a ayudar, y se tira la pelota. ¿Acaso nosotros? Porque yo soy un afectado más, no es porque yo quiera defender solamente a los trabajadores, y me indigna eso. No somos pelota de fútbol, eso basta ya. Entonces, ¿pero qué van a pasar? Como esto viene siendo como la bomba de Hiroshima, cuando ya todo el mundo ya está muerto, está el daño hecho, ya sacan novelas, libros, etcétera. Esto va a pasar igual. Es que se concrete, que haya voluntad. Y el problema es que es una situación que se repite en el país, porque ahora están viviendo esta misma situación las familias con el tema de las piñeras, que también se usan agroquímicos que se ha demostrado que son peligrosos para la salud humana y sigue sucediendo. Entonces, ¿qué debemos hacer como pueblo, como ciudadanía, frente a estas situaciones? Que no estamos aprendiendo las lecciones a partir de lo que ya ha sucedido antes, sino que repetimos lo mismo. Definitivamente en el país no ha habido un control, tal vez en unas cosas sí, pero en otras no. Hacia los químicos nunca ha habido control ni lo va a haber, quién sabe hasta cuándo. Aquí se permite de todas las cosas. Entonces por eso, no sé si será por los humildes que somos, o por los sencillos, por los campesinos, que los tratan, o sea, los llevan todo y lo aceptamos todo. No lo tiramos. El pueblo alega a las calles, alegar los derechos, con los gobiernos que nos ayuden, porque vea, por ejemplo, ahora, son 48 años de que terminó de inyectarse el agroquímico, 15 años de ir alargando este proceso, los del INS, la unidad ejecutora, etcétera, y nadie se hace cargo. Entonces, aquí, si todos los apoyáramos en el pueblo a salir a luchar, a defender los derechos, ¿qué diferencia? Pero cada día lo que conforman Beiro y yo son leyes que más bien los ponen debajo del zapato y como somos humildes ahí los dejamos. Pero por eso venimos a levantar la voz, que se haga justicia de una vez por todas. Pues de verdad esperamos también desde Era Verde y nos sumamos a esta lucha, que se haga justicia y que verdaderamente se tomen pues todas las medidas necesarias para que las personas que se vieron afectadas por el uso de este nematicida pues puedan ser indemnizadas y se reconozca, ¿verdad?, este derecho a la indemnización. Y además que no se siga repitiendo en el país esta situación. Ya deberíamos de tener esta lección aprendida
de tener más cuidado de qué tipo de productos, ¿verdad?, se utilizan en las plantaciones. Muchísimas gracias a ambos por compartirnos sus experiencias y por compartirnos sobre este tema que tal vez muchas personas no conocíamos tan a profundidad y hoy pues, nos hemos enterado de cómo está la situación. Muchas gracias de verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes que nos sintonizaron una vez más en este programa de Era Verde. Les invitamos a vernos también la próxima semana y les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.